Podemos grabar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes y acompañarnos en todas estas charlas de italianística que organiza la Universidad de El Salvador junto con Adili. Esta vez tenemos a la doctora Elena Severa de Bomba, que nos va a ofrecer la conferencia Il Giallo Italiano, Andrea Camilleri, Maurizio Di Giovanni y Nora Venturini. Eh, ¿Quién de nosotros no vio alguna vez algún capítulo de Montalbano, ¿no? El personaje entrañable de Andrea Camilleri o I bastardi di Pizzo Falcone. Pues nos va a hablar de todo ello hoy Tati es para nosotros, ¿no? Sí, Bueno, Elena Acevedo de Bomba es profesora y licenciada en letras, profesora de italiano, doctora en letras en orientación lingüística. Su tesis se tituló Lenguajes sectoriales, la recepción del discurso urbanístico italiano en hispanohablantes. Es también profesora asociada a la Universidad Nacional de Tucumán de Lengua Extranjera Italiano 1 y Literatura Extranjera Italiana Medieval. Es directora del proyecto PIUNT, Protodidáctica del Italiano y Español como Lenguas Extranjeras, Discursos, Textos y Contextos. Es directora de la especialización de posgrado, Enseñanza de Español para Extranjeros de la directora academia del sello editorial Humanitas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Integra DILI desde 1993 y desempeñó varios cargos en esta asociación. Te agradecemos, Tati, esta charla, compartir estos saberes y bueno, será un placer poder escucharte en un tema que realmente es muy, muy interesante y muy convocante. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Al finalizar la charla, ustedes pueden escribir todas las preguntas que tengan en el chat. No es a través del audio, sino a través del chat, que está habilitado. Y después, bueno, Nora Sforza, que es nuestra presidenta de Adili, va a dirigir las preguntas y va a armar el diálogo. Así que bueno, espero que disfruten esta charla y bueno, nos vemos en la próxima, que será el 2 de noviembre, con María del Carmen Pilán, ¿sí? Nos va a hablar sobre Gracia de Leda. Así que bueno, los esperamos también. Un abrazo. bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Nora, a Claudia que me acaba de presentar, a Juan Pablo que está ahí al pie del cañón asistiéndonos, siempre atento. Así que buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla sobre una mirada al giallo italiano, donde vamos a caracterizar el género y vamos a compararlo también con el noir. Em, Me acuerdo muy afectuosamente de una frase de Andrea Camilleri que decía que si pudiese, él terminaría su carrera sentado en una plaza contando cuentos y pasando la gorra. Y esto es muy importante porque a nosotros, los seres humanos, nos encanta contar historias, nos encanta que nos cuenten historias y hoy en día tenemos distintos canales para hacerlo. Ya no es el fuego alrededor del cual se reunían todos a escuchar las narraciones. Ahora tenemos audiolibros, tenemos ebooks, tenemos libros en soporte papel y tenemos narraciones permanentemente. El ser humano las necesita. Y este tipo de narración es particularmente interesante porque hay un detective que se vale de la razón para iluminar las cosas y los hechos humanos. Al policial le interesa destacar el carácter intelectualista de la realidad. La acción fundamental es develar un enigma. La novela policial concluye siempre con la victoria indiscutida de la ratio, o sea, de la razón. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Y me gustaría hacerlo con una frase de Giuseppe Petronio, de un artículo de 1991 que se titula La literatura policial hoy. En ese artículo, Petronio nos dice que tanto en la Argentina como en Italia y en muchos otros países, la literatura policial suscita los mismos problemas y conduce a las mismas reflexiones. Em, entonces nos preguntamos qué es esto del giallo.
El giallo es un término que en realidad es una sinécdoque. Con el giallo nos referimos a un género literario, pero también fílmico. Eh, Hay graphic novels, hay historietas que son policiales, que son giallos, y que se centra en las historias detectivescas, policiales. El giallo se refiere concretamente al color de la tapa de las primeras colecciones del género publicadas por Mondadori. Entonces, en este género policiesco, vamos a encontrar un crimen, un enigma por develar y la solución al enigma. Aquí en la imagen tienen ustedes a uno de los más grandes escritores de policiales, que es Andrea Camilleri, con el actor que representa a su personaje principal, Salvo Montalbano. ¿Cómo va a ser nuestra exposición? Bueno, en primer lugar vamos a caracterizar al giallo a través de ejemplos de obras de Andrea Camilleri, Maurizio Giovanni y Nora Venturini. No vamos a leer todas ni hacer referencia a todas sus obras, pero sí algunos ejemplos concretos donde se manifiesta nítidamente las características del giallo. Y lo vamos a comparar después con tres jueces, con relatos de Andrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo y Carlo Lucarelli, que han incursionado en el noir. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro género? Bueno, si escuchamos a nombres como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, estamos con nombres que están vinculados siempre con el género detectivesco. En Italia, los antecedentes del género hay que buscarlos con Carlo Emilio Gadda, con Leonardo Sciascia, quienes son autores que buscan fundamentalmente desenmascarar la realidad del mundo circundante. Y me parece importante compartir con ustedes este concepto de Todorov, de su tipología de la novela policial, que nos dice, en la base de la novela de Enigma encontramos una dualidad que va a guiarnos en su descripción. Esta novela no contiene una historia, sino dos, la historia del crimen y la historia de la investigación. Podemos caracterizar esas dos historias, además, diciendo que la primera, que es la del crimen, cuenta lo que efectivamente ocurrió, en tanto que la segunda, la de la investigación, explica cómo el lector o el narrador toma conocimiento de esos hechos. El año 2019 fue un año muy importante para el género, para el giallo, porque se cumplieron los 90 años de la primera publicación de la colección del Giallo Mondadori. Y para festejarlo, la editorial publicó Kilómetro 123, una novela de Andrea Camilleri, que justamente plantea eso, un accidente en el kilómetro 123 de la Vía Aurelia de Roma, pero luego inmediatamente se la pregunta, ¿accidente o asesinato? ¿Y qué nos dice Andrea Camilleri del giallo? Fíjense, il mystery si chiama giallo solo in Italia. Il giallo non come colore in sé e nemmeno come significazione simbolica, ma il giallo in quanto colore di copertina. Entonces, volvemos a insistir en esto de que el giallo es una sinécdoque. Entonces, al hablar del género policial o giallo, vamos a encontrar algunos elementos que son indispensables, fundamentales para el género. Primero, el protagonista es un investigador, que puede ser un detective, puede ser un comisario o un ayudante del comisario. El objetivo es investigar un crimen, seguir los indicios, formular hipótesis, poner en juego distintas técnicas y estrategias para buscar la verdad y finalmente el desenmascaramiento no solo de la verdad, sino también de las hipocresías de la sociedad. Daniel Link, que ha estudiado justamente el género en el artículo El juego de los cautos, nos dice que
hay algo en el género que atrae la atención de historiadores, de sociólogos, de psicoanalistas, de semiólogos. ¿Y qué es eso? Dice, ¿qué es lo que atrae tanto? Y apenas es una ficción, dice. Si el policial suscita la atención de teóricos, en principio ajenos a la literatura, es porque se trata de un género que desborda desde su propio comienzo los límites literarios. Más aún, el material discursivo a partir del cual el género es posible precede a la literatura y se trata de las crónicas policiales, de las crónicas periodísticas. Hablar del género policial es, por lo tanto, hablar bastante más que de literatura, siguiendo a Daniel Link. Entonces, hay películas, series, crónicas policiales, noticieros, historietas. Lo policial es una categoría que atraviesa todos esos géneros, pero también es hablar del Estado y de su relación con el crimen, de la verdad, de la política, de la moral, de la ley. Acá tienen ustedes en la imagen I Bastardi di Pizzo Falcone, una serie que realmente ha sido y es un suceso bastante importante, eh, escrito, basado en la novela de este autor que vamos a caracterizar hoy, que es Maurizio de Giovanni. Bueno, vamos a iniciar entonces con el comisario Salvo Montalbano, que es el protagonista principal de las novelas de Andrea Camilleri, y pensando que hay una razón que vuelve muy interesante al policial y que es una razón de tipo estructural. El policial es un relato sobre el crimen y la verdad. Y en este sentido, podemos decir que el policial es un modelo de funcionamiento de todo relato, ya que articula de manera espectacular las categorías de conflicto y de enigma, sin las cuales ningún relato sería posible. Entonces, en estos relatos de Andrea Camilleri, el protagonista, que es el comisario Salvo Montalbano, debe encontrar las pruebas y poner en movimiento la maquinaria de su método investigativo para arribar a la verdad de los hechos. Son numerosísimas las obras de Andrea Camilleri, este escritor nacido en 1925 y fallecido en 2019. En 1994 tenemos La forma del agua y el mismo Camilleri nos dice que no tenía previsto dedicar toda una serie de novelas al comisario Montalbano, cuyo nombre es muy significativo porque a través de él quiso homenajear a su viejo amigo Manolo Vázquez Montalbán. ¿Cómo no recuerdo El ladrón de meriendas del 96, El beso de la sirena, o también La muerte de Amalia Sacerdote, cuando obtiene el Premio Internacional de Novela Negra en el 2008? Es un autor muy traducido, ha sido traducido a 40 idiomas y ha ganado el prestigioso Premio Pepe Carvalho en 2014. Esto para hacer una apretada síntesis de la producción de Andrea Camilleri, que es realmente asombrosa. Si hay una verdad, siguiendo a Daniel Link, dice, si hay una verdad y no importa de qué orden sea esa verdad, debe haber alguien encargado de comprenderla y de develarla al lector. Este es el detective o el comisario. Es un elemento estructural fundamental en la constitución del género. Por eso, el detective, como señala Lacan, es el que ve lo que está allí, pero nadie ve, y transforma en indicios las cosas, correlacionando información que aislada verdaderamente carece de valor, y establece series y órdenes de significados que organiza en campos. Entonces, dice Link, ¿cómo no iba a leer Lacan allí la presencia del psicoanalista? ¿Cómo no iban a leer Eco y Sivok allí al semiólogo? Acá tenemos la tapa de Gli arancini de Montalbano, de Andrea Camilleri. Ya sabemos que el arancini es ese plato delicioso que Adelina le prepara para el 31 de diciembre. Y
ese libro ha sido traducido al español como La Noche Vieja de Montalbano. Y acá también entramos en el espinoso terreno de las traducciones. ¿Cómo traducir gli arancini de Montalbano? Bueno, la editorial ha elegido La Noche Vieja de Montalbano haciendo referencia al 31 de diciembre. O sea, es una traducción para muy peninsular para los hablantes de español ibéricos, porque para la variedad diatópica argentina, la Noche Vieja de Montalbano como que no nos suena. Nosotros hablamos de 31 de diciembre, hablamos de fin de año, pero bueno, esta traducción es la que ha llegado a nosotros. Y dentro de este libro, La Noche Vieja de Montalbano, sí, encontramos el caso en que Catarella, ese personaje muy querible de la comisaría de Vigata, resuelve un caso. Desde el punto de vista sociolingüístico, este personaje muestra no solo la variedad diatópica siciliana, sino también la diastrática. Fíjense en este pequeño diálogo para caracterizar el habla de Catarella. Pronti, dottori, e lei personalmente di persona telefonò un picoraro, dice que trovò un morto. Y entonces Montalbano comienza a investigar y las primeras investigaciones comienzan con las preguntas al mismo Catarella. ¿Cómo comunicó el crimen el pastor? A través del móvil, dice, ¿no? Entonces le pregunta dónde. Un búnker en Paso di Cane, que es un lugar alejado de la mano de Dios. Pues aprovechando que tienes móvil, moviliza a Pascuano y al juez. Dottori, pido perdón, no se dice movilizar. Aunque uno llame con un móvil, también se dice telefonear. Y veamos el diálogo en la versión original de la novela, ¿no? del relato. Dato che hai il cellulare, cialula Pasquano e al giudice. Dottori, mi perdonasse, non si dice cialula, ma cari, se uno telefona col cellulare, sempre telefonari si dice. Entonces, ¿cómo vamos a ir caracterizando esta lengua de Camilleri en sus relatos? Se ha propuesto el término singlosia, que es una unión de sincronía y diglosia, para caracterizar a esta reelaboración lingüística de Camilleri en sus relatos. Este concepto de Stefano Salis también me ha parecido muy importante, que se los reproduzco aquí con una cita textual, que dice: il dialetto in Camilleri è un prezioso strumento linguistico vissuto ancor prima che pensato o scritto. Tanto se ha hecho un diccionario, che es il piccolo dizionario ad uso e consumo dei lettori di Camilleri e dei siciliani di mare, en el 2002. Por otra parte, vemos que Montalbano utiliza la lengua de la burguesía siciliana, pero dispone de todos los códigos para entender y hacerse entender, adecuando su registro al contexto y al discurso del interlocutor. Con Livia, por ejemplo, habla italiano, siempre. La presencia del dialecto en el giallo tiene una intención muy concreta, es una elección lingüística porque es una marca de realismo en el relato. Así podemos hablar de que hay un efecto Roma con el romanesco, y en el caso de Andrea Camilleri se ha dicho, y aquí cito a Hugo Vignuzzi y Patrizia Bertini Malgarini, que dicen que il meticciato linguistico dello scrittore Porto Empedoclinio es una mistura. Entonces, vemos que la presencia del dialecto es intencional, es un constructo, una marca de realismo, y que tiene larga data, porque en Italia ya se había visto la presencia del dialecto en el giallo en una obra como Il Cappello del Prete de Emilio De Marchi en 1888. En el habla particular de Catarella, vemos que su dialecto es una mezcla
de italiano burocrático, popular y dialectal. Cortellazzo ya nos había dicho che l'italiano polare è il tipo di italiano imperfettamente acquisito da chi ha per madrelingua il dialetto. Bueno, y acá la imagen les he puesto uno de los libros más recientes de Andrea Camilleri, El carrusel de las confusiones. Bueno, entonces, el detective o el comisario va recopilando evidencias y finalmente ve lo evidente. Cito del cuento que estamos analizando. En cuanto lo vio en la distancia, Catarela empezó a agitar los brazos como un náufrago en una isla desierta al ver pasar el barco. Lo ve al comisario y le empieza a hacer señas. Pero ¿cuáles son los hechos? Encuentran un cadáver de una mujer, rostro desfigurado, torso desnudo, vaqueros medio abiertos. Fazio formula la primera hipótesis. La mujer muerta puede ser María Loiacono, casada con Salvatore Piscopo, vendedor ambulante que había denunciado su desaparición. Entonces, sigue a continuación la recopilación de los datos. María sufrió un complejo por la muerte de su hijita, encuentran parte de su ropa y la alianza, continúa el interrogatorio sobre la vida de María, dónde la buscó su esposo, sus amistades, y el doctor Pascuano revela un dato importante, que estuvo atada y que había muerto hacía 2 meses envenenada. Los investigadores no encuentran la sortijita sin valor que según la hermana llevaba siempre en el dedo meñique y con recuerdo de la infancia. Y con todos estos datos, acá el protagonista no es Montalbano, sino Catarela, que deduce 3 cosas. El pastor Chilicato, que había llamado advirtiendo el encuentro del cadáver, miente al decir que solo había visto muerta a la mujer. Miente al decir que entró en el búnker, porque se pregunta a Catarela, ¿para qué entrar al búnker donde dice que fue a hacer sus necesidades si a esa hora de la madrugada no había necesidad de esconderse? Entonces, sobre la base de todos estos hechos e investigaciones que van llevando a cabo, Montalbano deduce los acontecimientos. Chilicato encuentra a la joven, se da cuenta de su inestabilidad mental, se la lleva a su casucha, mantiene atada, María escapa al búnker y se envenena. Cuando encuentra el cadáver, el pastor llama a la policía de Vigata. Montalbano ordena hacer entonces un registro de su casa y allí Catarela encuentra esa sortijita perdida. Era un anelino di 4 soldi. Entonces, siempre en el giallo vamos a ver un cadáver, una desaparición, algo de orden de lo real que rápidamente el género semiotiza. Y si es verdad que existe una policía discursiva, como dice Foucault, esa policía opera no solo cuando decide qué cosas pueden ser dichas, cuáles no, qué cosas pueden ser verdaderas y cuáles no, sino en la imagen heroica y gloriosa de los buscadores de la verdad. Fíjense cómo se cierra este relato. Montalbano decide, me interesa que presionéis a Silicato, llévate a Catarela y si tenéis que detener a Silicato, deja que Catarela le ponga las esposas. Se merece esa satisfacción. Es el premio por haber descubierto el, el criminal. Bueno, o sea que entonces el relato de un giallo, de un policial, tenemos un crimen, una desmesura. Se trata de un conflicto casi siempre contado a partir del eje del deseo y de la pasión. Hay casos en los que hay secretos, terrores, angustias no dichas, infamias indescriptiblemente toleradas, proyectos absurdos, fantasiosos. Solo se mata por un desorden del espíritu. El crimen es excesivo, la pasión es excesiva, hay una ambición excesiva y esa inteligencia excesiva que pueden llevar también a la muerte. Bueno, y acá en la imagen tenemos el último libro de La aventura del comisario Montalbano de Andrea Camilleri, Ricardino,
que con, digamos, un acuerdo con los editores salió publicada post-mortem. Bueno, pasamos entonces ahora, después de haber caracterizado el giallo de Andrea Milleri a través de la ejemplificación de uno de sus relatos, a Maurizio Giovanni. Ya no estamos en Sicilia, estamos en Nápoles, y este libro se titula El invierno del comisario Ricciardi. Maurizio Giovanni nació en 1958 en Nápoles, y que es esta la ciudad en la que reside. Sus novelas están protagonizadas por el comisario Ricciardi y tienen como telón de fondo la Italia de los años 30 del siglo XX. En 2012, el autor crea una nueva serie, esta vez ambientada en el Nápoles actual, con el inspector Giuseppe Lo Iacono como protagonista de Los bastardos de Pizzo Falcone. ¿Qué sucede en cuanto a la organización narrativa, en cuanto al cronotopo? ¿Cómo es el tiempo y el espacio en esta novela? Lo particular que tiene el protagonista, que es el comisario Ricciardi, es que ve a los muertos. Entonces, fíjense en el inicio de la novela. El niño muerto estaba de pie, parado en el cruce de Santa Teresa y el museo. Luigi Alfredo Ricciardi, el hombre sin sombrero, era comisario de policía de la Brigada Móvil perteneciente a la Real Jefatura de Policía de Nápoles. 31 años, los mismos que llevaba el siglo IX de la era fascista. Entonces, fíjense cómo ya la voz narradora nos está ambientando en el espacio-tiempo, en el cronotopo de Nápoles en un tiempo muy concreto. Y la otra característica del comisario Ricciardi es que veía a los muertos. El cronotopo literario puede ser entonces pensado como una categoría holística, es decir, como una totalidad significativa que articula una serie de coordenadas semántico-compositivas del texto narrativo. Bueno, Luigi Alfredo Ricciardi, ¿cómo es que se hizo comisario? Decidió estudiar Derecho, hizo la tesis en Derecho Penal, ingresó a la policía, única fórmula para responder a aquella demanda, aligerar aquel peso, para sepultar a los muertos en el mundo de los vivos. De alguna manera, el comisario Ricciardi buscaba atenuar ese tremendo don, podríamos decir, de ver a los muertos. Y acá se van a superponer dos cronotopos, el del presente y el del pasado, el de los vivos y el de los muertos. Ya vemos entonces que las cronotopías van a ser, son en realidad configuraciones discursivas y culturales. Otra particularidad muy importante que tiene esta novela es la de la intertextualidad, que también aparece en Montalbano, en los relatos de Andrea Camilleri. Si hacemos referencia, por ejemplo, a un cuento que se titula Montalbano se revela, fíjense que dice, aquella noche de finales de abril era exactamente como la que una vez había contemplado extasiado Giacomo Leopardi, dulce, clara y sin viento. Esa intertextualidad que exige una determinada expedia de los lectores, se la va a ver muy profundamente también en la obra de este comisario Ricciardi. ¿Por qué tiene que investigar? La muerte de Arnaldo Bezzi, el tenor más grande del mundo que se presentaba en el Teatro San Carlo interpretando a Cane y Pagliacci. Cito, la partitura de la ópera de Leoncavallo permitía a Bezzi interpretar prácticamente solo, disponer de todo el escenario sin que nadie le hiciera sombra. Es un tenor importantísimo que aparece muerto en el Teatro San Carlo. Y acá se van a ir relacionando los hechos detectivescos, la develación del enigma y de la muerte del personaje, con dos obras que son Pagliacci y Caballería Rusticana.
En Caballería Rusticana estaban ofreciendo una interpretación notable. Cito: el tenor que interpretaba al compadre Turiddu, la soprano en el papel de Santuzza y especialmente el barítono que hacía de compare Alfio parecían en gran forma. La orquesta también demostraba estar a la altura y la ejecución, al llegar al coro después del intermedio, estaba pasando de notable a memorable. El padre Pierino se emocionó tanto con la música. Y acá es importantísima la presencia del padre Pierino, porque el padre Pierino es un espectador, el archiespectador, que no está en la platea, sino que anda por adentro del teatro, por las entrañas del Teatro San Carlos. Se ubica en una de las gradas y desde allí ve desde el interior la puesta en escena y sigue con mucha emoción y entusiasmo las representaciones. Y es él, el padre Pierino, que va a explicar el argumento de las obras, el desarrollo de las obras al comisario Ricciardi. El comisario justamente entra el cadáver y dice: el cadáver apoyaba la cabeza sobre la repisa, descansando sobre la mejilla izquierda. Por el lado derecho de la garganta asomaba un pedazo enorme de espejo en el que se reflejaba un ojo vitrio y la boca torcida, del que fluía un hilo de baba. Ricciardi oyó cantar con voz queda: io sangue voglio, all'ira m'abbandono, in odio tutto l'amor mio finì. Cuando canta Alfio. Entonces, como les digo, se van entremezclando, se van entramando estos relatos que tienen que ver con el presente y con la ficcionalidad de la que se pone en escena. Entonces, el comisario Ricciardi le pregunta al padre Pierino: o sea que el amante no actúa con Canio, ¿es eso? Exactamente, es un personaje no especialmente importante, un barítono, y cuando Canio comprende que Nedda tiene realmente un amante, enloquece de celos. El padre Pierino asintió absorto. Sí, se confunden ficción y realidad. Canio interpreta al marido traicionado, y cuando descubre la verdad, se arranca el traje mientras canta No, pagliaccio non son, y entonces apuñala a su mujer. Entonces la investigación del comisario Ricciardi se va a desarrollar en un contexto espacial muy concreto. Nápoles, el Teatro San Carlo, el escenario, las escaleras, los interiores, los camerinos del Teatro San Carlo, los tiempos entre una obra y la otra, los cantantes y los músicos, y el importante rol del padre Pierino, una suerte de guía virgiliano y de relator del argumento de las obras, y que entabla con el comisario Ricciardi un diálogo sobre las obras del que nosotros lectores somos también partícipes. Maione y Nápoles. Ricciardi pregunta al sargento Maione sobre el trayecto de la línea 7 del tranvía porque ya tiene sus sospechas acerca de quién es el asesino. ¿Y qué dice el sargento Maione? Que es un sargento tremendamente leal a Ricciardi. ¿Por qué? Porque Ricciardi, como habla con los muertos, pudo hablar con el hijo que había sido asesinado, el hijo de Maione. Maione lleva una gran carga de dolor por esa muerte que atenúa, alivia el comisario Ricciardi cuando le dice que se quede tranquilo porque las últimas palabras del hijo habían sido para él. Las últimas palabras y el último pensamiento habían sido para su padre. Entonces Maione, ¿qué le dice cuando pregunta a Ricciardi sobre el trayecto de la línea 7 del tranvía? Vamos a ver, comisario, tranvías de la línea 7 hay dos. El 7 rojo que sale de la piazza del Plebiscito y llega a la piazza Vanvitelli, en la colina, por encima del barrio del Vomero, y el 7 negro que sale de Piazza Dante y sube hasta el Vomero, pero termina en el piazzale de San Martino. Nosotros, yo que no conozco Nápoles, es tan
preciosas descripciones de la ciudad que uno realmente pareciera que conoce Nápoles a través del relato de Ricciardi y de Maione. Y un rol importante lo tienen también las mujeres, porque aquí ya vamos a ir estrechando el círculo de los sospechosos. Enrica es una joven vecina del comisario Ricciardi que borda siempre junto a la ventana y que él desde la suya, desde su ventana, la mira. Es como la ventana indiscreta. Livia Lucani, la joven y sufrida viuda, sí. Lila, la vestuarista del teatro San Carlos, y Madalena Espósito, la ayudante de Lila. Rosa Baglio y la baronesa Marta son personajes femeninos evocados, porque Rosa, fíjense, tenía 70 años y había nacido el mismo año en que declararon la unidad de Italia. Es la nana del comisario Ricciardi. Y la baronesa Marta es la madre de Ricciardi, una mujer menuda y de ojos verdes. Entonces, cuando ya se va cerrando el círculo de los sospechosos o sospechosas, se hace algunas preguntas el comisario Ricciardi. Por ejemplo, eh, ¿por qué lloraba Betsy cuando lo mataron? A veces, dice Ricciardi, la verdad no es lo que parece. Es más, casi nunca lo es. Y finalmente, la ley de Ricciardi, que es las víctimas de un crimen acaban muriendo por hambre o por amor. No les voy a decir quién es el asesino, porque ustedes lo van a descubrir, si no lo han descubierto ya, con la lectura de la novela. Bueno, y llegamos a Nora Venturini. Nora Venturini es una guionista, directora teatral, que se ha hecho muy exitosa con estas dos novelas, La Hora Pico y Lupo Mangiacane, La Hora di Punta. Y la protagonista de estas novelas es Débora Camilli, de profesión tacta, 25 años, y que no tenía ganas de levantarse. Entonces, esta joven que hubiera querido ser policía, pero que las circunstancias de la vida, la muerte de su padre, hicieron que tomara el taxi del padre para ganarse la vida, no impiden que ella se inmiscuya en los casos policiales y participe de las investigaciones. L'Hora di Punta, entonces, es la primera novela, a pesar de que ya tenía varios guiones escritos y obras teatrales dirigidas y escritas. La protagonista, como decía, es Débora Camilli, que es llamada Siena 23 por su auto y que circula por las caóticas calles de Roma. Entonces, ya hemos conocido Sicilia con Camilleri, con el comisario Ricciardi hemos estado en Nápoles, ahora vamos a estar en Roma. Así, por ejemplo, en la primera novela dice, frente al portón de un edificio popular de San Lorenzo, la esperaba una mujer rubia, esbelta y elegante. Así comienza el viaje de esta mujer cuando al día siguiente la protagonista lee en los diarios, encuentran estrangulada a una distinguida señora en un departamento de San Lorenzo. Entonces ella siente que tiene que participar de la investigación de la muerte de su pasajera. En su primera novela, que era L'Hora di Punta, del 2017, Débora Camilli se ve involucrada entonces en la investigación del asesinato de su pasajera y la relación con el comisario Eduardo Raggio, que es el que tiene a cargo el caso, fluctúa entre caminos seguros y declives peligrosos. Los personajes y el contexto de la primera novela tienen continuidad en la segunda, en Lupo Mangiacane, del 2019, porque sigue apareciendo su familia, su madre, su hermano, la amiga Jessica, el comisario Raggio, el agente Nino Calocero y Fabrizio Comín, un joven carpintero de Treviso. Pero también aparecerán nuevos personajes vinculados con la investigación del asesinato de un inmigrante eritreo.
Entonces, viendo estos tres autores y estos tres estilos narrativos, podemos decir que el rol del detective, eh, ya sea Salvo Montalbano y sus ayudantes, Fazio, Augello, Catarella, o Luigi Alfredo Ricciardi con el sargento Raffaele Maione, o Débora Camilli, la detective taxista, eh, siempre el rol es el de la búsqueda de la verdad, la develación del enigma. Hay una gran tensión en torno a la verdad y a la develación de ese misterio. Lo interesante de la obra de Nora Venturini es que, si bien los protagonistas anteriores eran hombres, salvo Montalbano, Ricciardi, en este caso se trata de una mujer, de una joven taxista, y la historia está focalizada desde ella. El comisario Eduardo Raggio es quien tiene a cargo el caso, pero la que dirige la investigación y a través de la cual se focalizan los hechos es Débora Camilli. Fíjense el inicio de la novela, de la segunda, del asesinato del eritreo. Dice, ¿qué pasó? ¿Hubo un accidente? Pregunta Débora. El agente dudó un instante antes de responder, el tiempo para escrutar a la interlocutora y evaluar si era conveniente darle explicaciones. La evaluación tuvo un resultado positivo. No, nos llamaron los de higiene urbana, encontraron a alguien en los contenedores. Estamos esperando la ambulancia. Alguien que se sentía mal, porque sabe, yo hago voluntariado justo ahí, en Cáritas, y muchas veces esta pobre gente que duerme aquí por el frío. No, este no murió de frío, señorita, a este lo mataron. Estamos esperando a los colegas de la científica para la inspección. Por eso no se puede acercar nadie. Y una de las particularidades que tiene Débora Camilli es mentir para conseguir su propósito. Ella miente aquí que trabaja en Cáritas, aunque después lo haga y consiga vincularse con la gente de Cáritas, pero es solamente para investigar, para saber qué ha ocurrido, cómo lo han matado al joven eritreo. Entonces, una de las características que señala la autora como eje de su narrativa es el hecho de que le parece muy importante explorar la naturaleza humana. Fíjense en lo que nos dice en esta entrevista. Ho sempre amato il giallo, un tipo di romanzo che divide i lettori tra quelli che non lo leggono e quelli che lo adorano. Il tipo di giallo che preferisco e che scrivo anch'io non è quello all'americana, sempre violento, ma quello all'europea, all'italiana, insomma, come i gialli di Camilleri che esplorano la natura umana negli ambienti quotidiani dove il male, l'assassino è nella quotidianità. Queda claro allí que el propósito es indagar acerca de la naturaleza humana. Y también conocemos Roma con Siena 23. Fíjense cuando se contactan con la taxista para darle un nuevo itinerario. Vía degli Ausoni 8, esquina vía Tiburtina. Siena 23, en vía del Policlínico, tomo la llamada. Vía degli Ausoni 8 en 5 minutos. Y cuando sube la pasajera, le dice voy a vía Bartoloni, gracias. Pero Débora, que no es de Roma en realidad, sino de Ostia, empieza a toquetear la pantalla del GPS y la pasajera la ayuda. Es una perpendicular a Viale Parioli. También en esta novela vamos a encontrar variantes diatópicas. Fíjense en este diálogo. No sos de Roma, ¿no? De Treviso, ¿se nota? Un poco. Fabrizio Comín tenía más acento véneto que Lino Toffolo cuando hacía de borracho. Pero vivo en Roma hace 5 años ya. Cuando vuelvo de visita me dicen que hablo romano. No obstante, Débora Camilli piensa para sí que se le nota muchísimo el acento
del norte. Bueno, y la novela termina siempre con caso cerrado. Pero ese caso cerrado no termina en Roma, sino cuando Débora ya está en Ostia, y el cierre de la novela se produce a través de mensajes de texto. Fíjense lo que escribe el comisario en su mensaje. Gracias por todo lo que hiciste, agente Siena 23. Te voy a extrañar. Te deseo que cumplas tus sueños. Un abrazo, Eduardo. Y ella: en Roma se comete un crimen cada 3 minutos. ¿Pretendés que ninguno de ellos, víctimas o asesinos, tome un taxi? Yo creo que nos vamos a volver a encontrar, comisario Racho. Bueno, y hasta aquí hemos venido caracterizando el giallo. Pero vamos a ver muy brevemente, ya para cerrar, cuáles son las características del noir. En la novela de Enigma, los personajes principales, tanto el detective y su amigo, el narrador, estaban por definición inmunizados. Nada podía ocurrirles. La situación se revierte en la novela negra. Todo es posible y el detective arriesga su salud y acaso su vida. Ya no se nos narra un crimen anterior al momento del relato. El relato coincide con la acción. Fíjense lo que nos dice Todorov. El lector está interesado no solo por lo que ha ocurrido, sino también por lo que va a ocurrir más adelante. Se interroga tanto por el porvenir como por el pasado. Y aquí tenemos este libro, Tres jueces, con 3 relatos de Andrea Camilleri, Giancarlo De Cataldo y Carlo Lucarelli. Andrea Camilleri, que nos presenta el primer cuento, nos ubica en los inicios de la Unidad de Italia con su cuento El juez Zurra, un turinés que llega a Sicilia y debe enfrentarse con la fratelanza, germen de lo que actualmente conocemos como mafia. Cito: el juez Eficio Zurra llegó a Montelusa directamente desde Turín, 15 días después de que el florentino Falconcini hubiese tomado posesión de su cargo como prefecto, el primero de la nueva unida. Y acá el enfrentamiento del juez con ese germen de la mafia, la fratelanza, lo va a poner a prueba y a difícil prueba. El segundo de los relatos se llama La niña y es de Carlo Lucarelli y nos cuenta la historia de una joven juez, muy joven, intachable, que se ve obligada a vivir en la clandestinidad mientras en Bolonia estallan los episodios de violencia de los años 80. El sargento Ivano Ferrucci, que es su guardaespaldas, la cuida y defiende aún a costa de su propia vida. Fíjense en esta descripción de la joven juez, la niña, apodada la niña. Zapatos planos, falda, blusa blanca, suéter negro y una chaqueta vaquera colgada al hombro. Mucho gusto, me llamo Lorenzini, juez de instrucción en los juzgados de Bolonia. Su primer destino, la niña. Y esa presentación que nos hace al comienzo contrasta tremendamente cuando es raptada, cuando está investigando el lavado de dinero negro, y ahora dice ella, cito: ahora también yo soy clandestina como usted, y puesto que soy una juez de instrucción clandestina, voy a hacer una indagación clandestina. Ya tengo localizada la sede fantasma de una de las sociedades del administrador en cuestión y me proponía pedir a la policía fiscal que practicase allí un registro. Pues bien, se lo pido a usted, le pido a usted un registro clandestino. Hasta que se devela, por supuesto, la verdad. Y el último cuento es El triple sueño del señor fiscal, donde hay un duelo sin fin que enfrenta a un fiscal y a un alcalde en la relación entre legalidad y corrupción política. Es interesantísimo el manejo del cronotopo en esta historia, porque comienza en Novere, en el otoño de 1966, cuando los niños en la escuela, a pedido de tienen que definir qué es la democracia.
Y fíjense, les leo. Escuchemos a Octavio. La democracia es nuestra forma de gobierno. Significa que todos somos iguales y que tenemos el deber de votar en las elecciones. Muy bien, dice el maestro, ya está casi todo. ¿Alguien tiene algo más? Pier Filiberto. Y Pier Filiberto dice, la democracia significa que todos quieren comer y nadie tiene ganas de trabajar. Interesante, ¿es de tu cosecha, Pier Filiberto? Es lo que dice mi padre. Dice que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y luego hay un salto temporal, vamos a Novere, Italia, hoy. Y siguen enfrentados Ottavio Mandati, fiscal de la República en los tribunales de Novere, y el alcalde Pier Filiberto Verazzi Perdico, que tenía varias empresas bajo distintos testaferros que eran favorecidas por su accionar político. Y fíjense en lo que dice Pier Filiberto. Acá hay dos verdades, le dice a Ottavio, la tuya y la nuestra. Fíjense cómo funcionan allí los deícticos. Dos verdades, la tuya y la nuestra. Bueno, este autor, afincado en Roma desde hace 40 años, lleva décadas actuando como juez y examinando asesinatos y todo tipo de crímenes. Pero dice de Cataldo que si bien no utilizó los relatos para sus cuentos, sí le sirvió esa experiencia para incursionar en la novela negra, la novela sobre el mundo profesional del crimen, sobre todo mirando el rostro de los acusados. Tiene obras famosísimas como El Romanzo Criminale del 2009 y Traditori del 2010, con Andrea Camilleri y Carlo Lucarelli Giudici, Cocaína del 2013, Giochi Criminali con Maurizio De Giovanni y con Carlo Bonini Suburra. Bueno, y acá llegamos a un cuadro muy famoso de Hopper, Los Noctámbulos. Se preguntarán por qué está acá este cuadro. Y bueno, si son detectivescos, como pienso que lo son, se van a dar cuenta de que tiene que ver con el último relato de Carlo Lucarelli. El fiscal entró en su estudio y apartó una mala reproducción de Los Noctámbulos de Hopper. Apareció una pequeña caja fuerte cuya combinación no conocía nadie más que él. Pier Filiberto y sus secuaces podían haberle registrado el despacho, podrían haber corrompido a medio mundo, podrían haberse inventado las más sofisticadas alquimias procesales, podían haber fabricado la falsificación más descarada, pero con esa carpetita no habían podido dar. Y gracias a esa carpetita se prueba lo que debía probarse. Bueno, vamos entonces a las conclusiones del giallo. Fue un acontecimiento muy importante desde sus orígenes en la década del 30, tiene antecedentes, el personaje principal es un investigador, comisario o detective que tiene por misión de velar el crimen, y la regla principal del género postula la inmunidad del detective, a diferencia del noir, y se comporta como un analista. Hay un juego intelectual, observar, deducir, hacer hipótesis, reconstruir lo sucedido a través de distintas clases sociales, poner en marcha la máquina investigativa y fundamentalmente il piacere de indagare. Contiene dos historias, la del crimen y la historia de la investigación. No siempre resulta fácil delimitar los límites del giallo y del noir. A veces hay una mixtura entre ambos. Bueno, y para terminar, entonces podemos decir, il caso è chiuso. Los agradecimientos, por supuesto, a la Universidad del Salvador, a Dili, a Claudia Pelosi, a Fosa y a Juan Pablo Spina. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno. Mil gracias, Tati. Interesantísimo realmente todo lo que nos planteaste y bueno, dan ganas de leer todos los libros que nos quedan, ¿no? Bueno, dejamos el espacio entonces a manos de Nora para las preguntas. Les pedimos que lo hagan a través del chat. Bravísima, Tati. Bueno, muchas gracias.
Ya te podés imaginar cuál es el libro, ¿no? Que yo quiero leer, de Me los que imagino. comentaste. Sí. Yo te quisiera, mientras van llegando, bueno, están llegando muchos agradecimientos, felicitaciones, qué interesante. Bueno, de todos los que han participado, te agradecen. Yo quería hacerte una pregunta por ahí, porque evidentemente Camilleri le ha dado también a la forma del giallo una, digamos, una categoría nueva, ¿no? Lo ha revitalizado tal vez. ¿Qué es lo que pasa con la crítica por ahí en Italia alrededor del tema de del giallo? Si podés decir algo, si querés decir algo. Y del noir, bueno, Sí, del noir sí, tenemos a nuestro amigo Elvio, ¿no? Que siempre está con el tema, claro. pero Bueno, yo les diría que, como dice Nora Venturini, hay quienes aman profundamente el género y hay quienes no lo frecuentan nunca. Yo debo decir que a mí me apasiona el género detectivesco, tanto de autores italianos como de los ingleses y franceses. En general me gusta el género detectivesco europeo. Pero hay gente que no le llega y hay crítica que ha considerado al género detectivesco o al policial como un género menor. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí, es frecuente escuchar como que el género policial es un género menor, es verdad. pregunta aquí Claudia, ¿cómo ves la transposición del personaje de Montalbano creado por Camilleri al de la serie televisiva? Y Bueno, de sí, es un Bastardi también, caso, dice Marita. ajá, es un caso interesantísimo de intersemiosis, porque al pasar la literatura al cine, estamos haciendo un juego intersemiótico, estamos pasando de un código a otro. Las primeras representaciones de personajes que nosotros nos hacemos a través de la lectura de una novela es en nuestra mente. O sea, nosotros vamos creando, reconstruyendo, construyendo al personaje a través de nuestras propias estrategias lingüísticas y lo vamos modelando a nuestro gusto. Lo que nos ofrece el cine y la serie, la serie de Los Bastardos de Pizzo Falcone, es ponerle un rostro a esos personajes. Entonces, muchas veces esos personajes interpretados por actores no coinciden con ese primer personaje, con ese actor que nosotros nos hemos formado inicialmente en nuestras mentes. A veces puede coincidir o a veces no. Yo particularmente no siempre quedo conforme con lo que me ofrece la imagen del cine. A veces coincide, a veces no. Como la segunda versión, ¿no? Claro, O la segunda versión, exacto. claro. Fernanda pregunta, ¿cuál es el lugar que se le da en la academia al giallo? ¿Sería posible darle más espacio y valor? Parece sobre lo que yo te preguntaba también. Qué interesante pregunta. Y me parece que sí, porque estuve viendo y consultando tesis doctorales sobre el género policial. He visto varias tesis sobre Camilleri, sobre los personajes de Camilleri, he visto aproximaciones al género a través de tesinas y de tesis. Yo creo que el género se está acercando al mundo académico, es verdad. Y pregunta Fernanda nuevamente, dice, ¿cuál es el lugar y la imagen de la mujer en este género? ¿Hay mujeres como Montalbano? Bueno, yo les diría que a mí me ha sorprendido bastante la producción de Nora Venturini, porque si bien el personaje principal, que es Débora Camilli, que a mí me parece que también hay una suerte de homenaje a Camilleri en la elección del nombre, El nombre. eh, sí, sí, yo creo que ahí, si bien el personaje
del comisario Eduardo Raggio es el que lleva adelante la investigación porque es el que está capacitado, formado e institucionalmente lleva a cabo la investigación, Débora Camilli es el personaje a través del cual se focaliza toda la historia y es el personaje en el cual la voz narradora pone el acento. De modo que en ella hay una intención de investigar, de descubrir una verdad, aunque no sea la policía, aunque Claro, no esté, digamos. Marita dice, pero ella no es policía, hay una marca de diferencia allí, me parece, escribe Claro, Marita. claro, es lo que estoy diciendo, no es policía, hubiera querido serlo, hay un deseo no cumplido allí, una frustración por parte de ella, porque con la muerte del padre tiene que hacerse cargo del taxi cuando en su vocación era ser policía. Entonces ella se acerca al mundo de policial, pero no lo es, no lo es. Hay una intención, un deseo de investigar y de conocer y de develar la verdad desde los bordes, porque no está dentro del sistema policial. Emilia Sofía Cotutiu pregunta, ¿cuál es el origen del nombre giallo para el policial italiano? Bueno, como decía al comienzo, en 1929 Mondadori, la editorial Mondadori, empieza a publicar los primeros policiales en una colección que tenía las tapas amarillas. Entonces la gente iba a la librería y decía, quiero un giallo, quiero un amarillo, una tapa amarilla, y ese giallo, como una suerte de sinécdoque, representaba al género policial. Bueno, hasta aquí. Perdón, pregunta María Soledad, a ver, perdón, que se van moviendo y dice, no, Augusto González Molina, ¿todas las obras de estos autores están traducidas al español o algunas todavía no? Esto es pensando en la recepción en el público lector hispanoparlante. Bueno, yo les diría que Edasa está publicando las obras de Nora Venturini. Lo de Andrea Camilleri está prácticamente todo traducido al español. No sé cuánto la obra del comisario Ricciardi, Los tres jueces, está traducido al español. O sea que, pero vuelvo a insistir, es una traducción para el español peninsular, el español ibérico, no para la variedad diatópica argentina que nosotros vamos a encontrar cosas muy lejanas a nosotros en las traducciones de estas editoriales. Sí. Sigue María Soledad Balsas, pregunta, ¿podrías identificar continuidades y discontinuidades? Ahí se mueve, perdón, que se van entrando mensajes y se va moviendo. ¿Podrías identificar continuidades y discontinuidades en el modo en que tanto el giallo como el noir a la italiana tratan el tema de las mafias con relación a los mismos géneros en Estados Unidos? Y en la Argentina, pienso en las novelas de Viñas bajo el seudónimo de Pedro Pago. Bien, no conozco mucho del noir en Estados Unidos, pero yo diría que una de las características fundamentales del género es el protagonista no está exento de peligro. Esa sería una de las continuidades que observo yo en el noir y que lo diferencia del giallo. En el giallo es como que el personaje principal nosotros sabemos que está exento de peligro, que pueden ocurrir muchas cosas, pero que él va a seguir. No ocurre lo mismo en el noir, donde se pone en peligro. Fíjense cómo contrasta la figura de la niña, de esa joven jueza, en su presentación inicial y después cuando pasa al mundo de la clandestinidad porque está amenazada su vida. Ha sido un atentado tremendo del que pudo sobrevivir, no así el policía que la cuidaba y que era su guardaespaldas, ¿no?
Sí, creo que esa es una de las diferencias entre los dos géneros y una de las características del noir es el peligro en el que se mueve el protagonista. Bien. Bueno, Augusto, retomo algunas cosas. Augusto había preguntado sobre el tema de las traducciones. Dice, bueno, responde, dice, claro, pensar justamente en la variedad de nuestro español. Grazie mille, Tati. Claudia retoma el tema que habíamos abordado hace un ratito sobre el tema de las mujeres. Hace un comentario y dice, parece que en las series televisivas abundan más las mujeres detectives que en la literatura policial. Y después agrega, creo que se ve una mayor reivindicación de lo femenino en las series policiales que en el ámbito de los libros policiales. Y ¿Es coincide, verdad? bueno, Fernanda en Sí. esto, ¿no? Y en Montalbano, dice Fernanda, la mujer no es central en la No. investigación. Absolutamente no, porque si vemos que Montalbano tiene ayudantes, son el vicecomisario, Uggello, Fazio, el mismo Catarella, Galuzzo. No hay personajes femeninos en la comisaría de Vigata, nunca se vio uno. Y los personajes femeninos que aparecen colaborándolo eventualmente a Montalbano son mujeres que él convoca, necesito que distraigas a mientras yo investigo tal cosa. Y entonces aparece ahí Ingrid, que lo invita a cenar para distraerlo y que él pueda hacer la investigación. Pero el rol de la mujer no es central en estas novelas. Bueno, ahí Claudia dice, bueno, habla de la novia eterna. Livia, Y Fernanda claro, dice, Livia, es como Penélope. así es, así es. Sí, sí, Tiene es una cierto. paciencia infinita. Sí, la verdad, sí, sí. Bueno, te agradecía también, María Soledad, por la respuesta sobre el tema de las mafias. Que Y bueno, prometo investigar más sobre el noir en Estados Unidos, que no conozco mucho eso. Emilia, bueno, vuelve, dice, me quedo pensando y quizás la mujer es más visible en el policial televisivo estadounidense. Retoma esto. Sí, puede ser, sí, ¿verdad? Y francés, dice Fernanda Ujú. también, ¿no? Claro, Sí, sí, es sí. cierto. Y nórdico también, dice Claudia. Claro, es verdad, sí. Estaremos atentos a los avances, ¿eh? Te tomó la palabra, Claro. Sole. Sí, muy bien, Te muy tomó la bien. palabra. Así Bueno, es. después hay todos unos saludos de todos, Brasilina. Bueno, nosotras todas. Muchísimas gracias a Este, todos, sí, porque sí. estos espacios me parecen magníficos y yo les agradezco muchísimo a Claudia, a vos, por crear estos espacios donde generalmente la gente del interior, como nosotros, no teníamos espacio. Entonces, estos lugares en donde podemos interactuar, eh, contar lo que estamos investigando, participar de otras conferencias sobre otros temas, realmente son espacios soñados, magníficos, donde realmente comienza a verse el federalismo en la cultura. Bueno, esa realmente es nuestra idea y vos lo sabés, Tati, lo hemos charlado tantas Sí, veces. sí, Realmente, yo viendo así es. aquí en el chat, bueno, en principio puedo decir, tenemos representantes, por supuesto, de Tucumán, de Córdoba, está Mariela Mortolón, por supuesto desde Italia, Brasilina, Fernanda, bueno, de aquí de Buenos Aires, de Salta, también De Augusto, Mendoza, Marisa de claro. Mendoza, así que bueno, realmente esa construcción de un país federal que dialoga, ¿no? Entre entre los federalistas y bueno, la verdad que estamos Así es. muy contentas, muy Bueno, orgullosas de esto. y para una respuesta, para quien pregunta acá, Marita me parece que era, ¿quién es el asesino en el invierno del comisario No lo Ricciardi? Les voy a dar digas, una no lo digas. pista. No, no Les voy a dar una te pista. El asesino, no, oh, No, el no hay asesino que pensar en un misterioso. asesino. No hay que ese pensar en un spoiler. asesino. Esa es la pista. No digas, no digas No nada. piensen en un asesino. Bueno, Gracias por la bueno, muchas pista. gracias.
Y Fernanda dice, y hoy es el cumpleaños de Angela Ah, Lansbury, la ya. señora en giallo. Dice, ¿no? Ah, bueno, entonces era un día más que apropiado hoy para hablar del género. Exacto. Qué genial. Bueno, muchas gracias, Tati. Realmente pasamos un momento muy agradable. Ya me quedan los libros para leer, ahí ya los estoy bajando de algún lado. Así que, Muy bueno, bien. agradezco también a todos los que están por acompañarnos en estas charlas, con esta alegría inmensa, como veníamos comentando, de poder encontrar un espacio fuera del espacio, ¿no? De poder conectarnos a la distancia, que Así me es. parece maravilloso, realmente. Y así que lo vamos a continuar, más allá de que podamos hacer actividades presenciales, obviamente se volverá en algún momento, pero esto no lo podemos perder, porque esto Así es. es el federalismo, ¿no? Es la unión de todas las provincias a través de la cultura italiana. Que Así nos, que es. nos une. Perfecto. Así que bueno, Eh, empezamos. Claudia, anuncia entonces, ¿querés Sí, el anunciar 2 el de próximo? noviembre a las 17, 2 de noviembre, ya les digo exactamente la hora, a las 17, la doctora María del Carmen Pilar nos va a hablar sobre Grazia Deledda. Así que los esperamos el 2 de noviembre, que cae exactamente un lunes a las 17. Los esperamos en la charla. Aquí Así que bueno, estaremos. gracias. Gracias a todos. Gracias, un Gracias. abrazo a todos y bueno, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao. Un Chao, besito, chao. Tati. Chau, chau. Besito. Muchas gracias a todos. Chao, Besito chao. grande.